Bienvenidos todos a Espíritu Canal. Hoy es jueves de conversión, día de San Pedro y San Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre. Te pedimos nos des la luz de la verdad, siempre descubrirla y luchar por ella. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los hermanos que hoy entran al cursillo de cristiandad, los hombres que van a vivir esta experiencia, y también te pedimos por todo el Colegio Azcapotzalco, que hoy estaré con ellos en retiro, especialmente con los adolescentes y jóvenes, que paren la oreja, que permitan que el Espíritu haga cosas en ellos y que el Señor entre en sus vidas, porque los chavos de hoy lo necesitan con urgencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día de trabajo, día de amor en el Espíritu Canal. Bienvenidos todos, gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá, y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. La explicación del Evangelio de hoy efectivamente nos habla de uno de los puntos especiales para darnos cuenta que esa es la verdadera iglesia de Cristo. Pedro es reivindicado 3 veces porque 3 veces negó al Maestro, y ahora delante de los apóstoles les dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me quieres? Importante la pregunta, porque a veces no lo amamos o decimos que lo queremos. Sin embargo, está claro, porque el Señor le da las llaves, le cambia el nombre, lo pone en la primera lista de los apóstoles. Todo esto lo hemos estudiado en la apologética muy bien. Y bueno, pues aquí lo constituye como el primer papa. Y esto lo podemos checar desde Isaías, que el rey le daba las llaves a alguien que le llamaban papa, o sea, padre. Papa significa padre, no vaya a pensar que es el tubérculo, ¿verdad? No. Papa es padre, y eso significa porque le dan las llaves, tiene toda la confianza, pero no las llaves de un coche o de una casa o de una empresa, las llaves del cielo. Entonces imagínense ustedes si no es importante Pedro. Y finalmente pues nos damos cuenta que los muertos son enterrados por sus familiares más queridos. Por lo tanto, si dicen que tienen una iglesia verdadera por aquí y por allá, pero Pedro finalmente y Pablo están enterrados en el Vaticano, en Roma, yo creo que nos dice algo sobre la verdadera iglesia. Ahí está Pedro, hegemonía, respeto, lugar. Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, pero tú ve y vas a animar a tus hermanos, y el fuego del infierno no va a prevalecer. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifico mi iglesia. El primer papa de la historia, que ordena a los primeros sacerdotes discípulos del Señor, entre ellos Pablo y Bernabé y demás. Y además el tema aquel de la circuncisión, Pedro dice: ya no hay circuncisión, ahora hay bautismo. Bendito es el Señor, que con la claridad de la palabra vivimos en la fe, en paz, sabiendo que no necesitamos pedir aquí o allá más luces. El Señor nos va revelando su verdad. Bendito es el Señor. Feliz día para todos ustedes. En el tema de hoy, ¿se puede celebrar haz lo que te venga en gana? ¿Se puede celebrar un antivalor? La humanidad avanza a pasos agigantados en algunos asuntos, pero también en algunos otros se queda atrás. Ciertamente, hermanos, vivimos en una sociedad en la que hoy es muy importante tener una formación humana para poder evitar ser arrastrados por una hecatombe de ambiente. Ante esto es importante estudiar, investigar y analizar los pensamientos e ideologías actuales para poder decidir sobre lo que nos beneficia y lo que no nos conviene. Vivimos en un tiempo de que la cultura quiere normalizar toda ideología, sin importar si cuentas con bases científicas o si al menos es razonable, sin importar incluso si ésta va contra la vida, la familia, la dignidad de la persona o contra la salud. Se permite incluso festejar algunos antivalores que van
contra la misma naturaleza de la persona o de la ciencia. Tal es el caso del orgullo LGTB, etcétera, etcétera. Esta ideología, que desde hace algunos años se pretende sea aceptada y festejada cada año a finales del mes de junio. La historia en particular del orgullo gay en México y demás surge cuando la acción colectiva de diversas agrupaciones de los activistas consideraron defender su identidad sexual y así darse a conocer por sus diferentes preferencias sexuales. Esto como para generar una estrategia política para romper con algunos mitos y así exigir una defensa de sus derechos humanos, como personas con orientación sexual diferentes a los heterosexuales, surgiendo así el Movimiento de Liberación Sexual en México. El movimiento dice buscar una sociedad incluyente e igualitaria, fuera de todo acto discriminatorio, donde se respete la libre decisión de parejas que sean del mismo sexo o distinto. De manera que nos damos cuenta que festejar el orgullo gay no puede ser considerado un valor, ya que transgrede el orden natural, la moralidad y hace gala de un libertinaje sin responsabilidad. A consecuencia de esto, se llama bien al mal o derecho al pecado, y se produce una confusión donde las personas más afectadas son aquellas que tienen una conciencia moral menos formada, como los adolescentes, los jóvenes y los niños, que lo han aprendido de su parte, de sus tutores o maestros que buscan implementar este festejo hasta dentro de las escuelas sin el consentimiento de sus padres. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué dice sobre estos actos homosexuales? Dice que son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no hay una procreación, no proceden de una verdadera complementariedad de afectividad y sexualidad. Por lo tanto, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Sin embargo, estas personas deben ser amadas, acogidas con respeto, compasión y delicadeza, porque todos estamos llamados a realizar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y si somos cristianos, a unir el sacrificio de la cruz del Señor a las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales, como las heterosexuales, estamos todos llamados a la castidad, mediante virtudes del dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración, de la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 2357 al 2359. Vivir de esta manera sería llevar una homosexualidad limpia, ordenada, pero la modernidad lo ha querido implementar de una manera liberal. Haz lo que quieras, desordenada. Cómete lo que quieras, ya después irás al médico, no importa. Así que participa en la celebración donde se habla de estos falsos orgullos, es promover la inmoralidad. Esa es la realidad. Un heterosexual no necesita hacer una marcha para que lo acepten o para autoaceptarse o para qué. Los católicos no debemos permitir que un pecado se convierta en un derecho. Claro está que el Señor ama al pecador, que Jesús los ama, que Jesús nos ama, es cierto. Esto es verdad, pero nunca amará el pecado. Nosotros respetamos a todas las personas. Aquí en Espíritu Canal respetamos a todas las personas en la parroquia, en la iglesia. Respetamos a todas las personas, a todos los hermanos. Y tú y yo, delante de Dios, nos reconocemos como hermanos y reconocemos que todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos tenemos delante de Dios esa culpa necesitada de salvación. Pero esto no quiere decir que está permitido fomentar, promocionar, celebrar lo que lamentablemente llaman orgullo. En algunas parroquias de Alemania han colgado banderas que pues no explican nada. Una cosa es que puedas decir respeto y amo a todos mis hermanos los hombres, y otra cosa es apoyo a las ideologías. Eso tampoco es cierto. Recordemos que Jesús nunca dijo a la mujer adúltera, vete, no te condeno, sigue viviendo tu adulterio, sigue teniendo relaciones con uno y con otro, no pasa nada, síguele a tu rock and roll, ¿verdad? Yo no te voy a decir nada. Al contrario, Jesús le dice, yo te amo, yo no te voy a condenar, pero vete y de ahora en adelante no peques más. Chequen Juan 8, 1 al 11. Interesante aquel video que una persona abiertamente homosexual, que una mamá preocupada le preguntaba porque su hijo manifestaba este tipo de ideas, ¿qué onda con la comunidad, verdad, LGTBI más?
Y este hermano comentó con toda su sinceridad que era un mundo muy, muy doloroso, con muchas deficiencias, con muchos errores y pecados. Decía, abunda el alcohol, abunda el sexo, abundan las drogas incluso, pero lo que no existe ahí es el amor verdadero. Lo dice una persona que está dentro de este tipo de mundo. Dice, señora, cuida a su hijo que no entre a este mundo, porque este mundo es en verdad doloroso. Dice, es aparente, tratan de presumir quién tiene más, quién gana más, o sea, llenos de soberbia y vanidad. Un mundo del amor no se va a encontrar. Sí se encuentran todos los excesos, los vicios, el que tú quieras, pero el amor verdadero, ahí no lo van a encontrar. Eso lo dijo él. Yo respeto, ¿verdad?, esas palabras. Y pues nos damos cuenta que en este mes que se llama del orgullo homosexual o que se ha manifestado en el mundo, no es más que un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de cualidades o ideas propias y menospreciar las ajenas. Yo no estoy diciendo que mi idea está por arriba de todas las demás, para nada. Tengo derecho a disentir también. Como lo afirma la encíclica Veritatis Splendor, pues este es un problema tan viejo como el de la serpiente que engañó a Eva, pero en esta misma jungla necesitamos encontrar la verdad. Es que vaya más allá de lo que aparece, de lo que se ve. Veritatis Splendor del Papa San Juan Pablo II. En fin, hermanos, ante esta situación lo que necesitamos es implementar algunos valores como la bondad, la sinceridad, la empatía, el amor, la paciencia, la gratitud, el perdón, la humildad, la responsabilidad y la solidaridad, entre otros más, que merecen ser celebrados y adquiridos. Respetamos a todos cabal y totalmente y los amamos desde nuestro corazón con el amor de Cristo Jesús. Pero sí manifestamos lo que mismo Dios dice acerca de estos temas. En el tema de hoy, en Santos y Conversos, hoy celebramos a San Pedro y San Pablo. ¿Por qué se celebran el mismo día? Porque se reconocen las virtudes cristianas de dos de los más grandes y reconocidos apóstoles, dos pilares que defendieron con su vida el Evangelio. Vamos a checar claves para entender por qué se celebran en la misma fecha. Primero, porque son fundadores de la iglesia de Roma. Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con estas palabras Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia, el Papa, y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Luego de la resurrección y la ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia, dirigió a los apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Pablo, por su parte, era conocido como Saulo de Tarso. Antes de su conversión, luego del encuentro con Cristo, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo. Sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo, he luchado el noble combate. No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la de aquel que anuncia la palabra de Dios fiel a Cristo y a su iglesia, por quien se ha entregado totalmente, y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la iglesia. Son columna espiritual de la iglesia porque efectivamente son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios, son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. La gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo de espiritual orgullo para Roma y al mismo tiempo es un reclamo a vivir las virtudes cristianas en modo particular y la fe y la caridad. La fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente, y en la caridad, que esta iglesia está llamada a servir con un horizonte universal. Ambos padecieron en Roma. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión mamertina, también llamada Tullianum, ubicada en el foro romano de la antigua Roma. San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando a la iglesia durante la persecución hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado con la cabeza abajo a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y en la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. San Pablo fue decapitado en el 67 y está enterrado en Roma en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Entonces estos santos son considerados patronos principales de la Iglesia de Roma.
La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a Pedro y a Pablo juntos. En efecto, representan todo el Evangelio de Cristo. También podemos observar que mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado por la cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferente el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vividos desde el Evangelio. Un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo que actuaba en ellos. En Santos y Conversos, los dos pilares de la Iglesia Católica, día de conversión, Pedro y Pablo. En la rola del alma seguimos pidiendo la paz para el mundo. Vamos a escuchar a Atenas con una plegaria de paz. Adelante. La tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad. En el chiste, adagio milenario. Todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela. Señor Jesús. En Curiosidades de la Iglesia Católica, la consagración es el momento central de la Santa Misa. En la consagración el sacerdote pide las mismas palabras que Jesús repitió en la última cena y convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Durante la consagración debemos de tener entonces una actitud de amor y de respeto a Jesús. No es tiempo para dormir, ni platicar, ni picarle al celular, chicos. En el momento de la misa en que el sacerdote convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, es el momento de la consagración. Entonces recordemos aquellas palabras y de rodillas, adorando. Si tenemos las rodillas lastimadas, de pie, pero un poquito inclinados, reconociendo la presencia del Señor. Con mucho amor y respeto, Jesús se queda entre nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Tan fundamental e importante es la formación de la catequesis para aprender y saber que el Señor está ahí. Vamos a adorarle. En Curiosidades. En la buena onda de hoy, insistimos, por favor, asistan a las funciones de lucha libre los domingos aquí en Santa Lucía, porque lo recaudado será para ayudar a la parroquia. Qué labor tan loable de alguien que pues está donando su trabajo, su esfuerzo, su entrega, luchas de calidad, luchas de profesionales, que no vamos a ver en cualquier lado y además vamos a ayudar a la parroquia. Despréndanse un poquito, inviten a la familia, compartan con otros. Hay maneras de ir juntando en el cochinito. A veces gastamos más en el cine, gastamos más en las chelas, gastamos más en una salida que en poder como familia divertirnos en una tarde maravillosa de deporte. Aquí también está abierta la escuela de lucha libre para todos los que quieran aprender este deporte, martes, miércoles y jueves de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Para que no se les olvide, no dejen solos a los luchadores, que este proyecto realmente crezca, valga la pena, para que veamos transformada la parroquia. Y que bueno, me ha tocado estar en muchas luchas con causa, en muchas luchas por algún enfermo, por alguna operación, por la ayuda de alguien que está en situación necesitada. Bueno, esta es otra manera, esta es lucha libre con causa, lucha libre de calidad. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro con ustedes y les conceda la paz, que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo, desde este corazón sacerdotal y de amigo, en el amor al Señor, amor a nuestros hermanos. Piensen como piensen, sean como sean, el Señor nos ama a todos. Vivamos entonces en respuesta a conversión de nuestro corazón, aquel que nos amó primero. Denle like al video, compartan por favor y sean suscriptores, parte de nuestra familia aquí en Espíritu Canal. Gracias por los que nos siguen fielmente y nos mandan mensaje. Un abrazo desde este corazón. ¡Ánimo!